Pérez, coordinadora del Grupo de Adaptación de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Es que iba más bien a… ¿No tiene micrófono? Bueno. Nosotros queremos contarles un poco qué es un plan de adaptación al cambio climático, cómo es la integración de estos planes con los diferentes instrumentos de planificación a nivel territorial, sectorial, qué es lo que Colombia está buscando y se está proyectando con cambio climático desde la adaptación. Entonces, mejor. ¿Y este cómo se apaga? Mejor. ¿Qué es la gestión del cambio climático? Nosotros tenemos por un lado lo que es gestión del riesgo de desastres y tenemos gestión ambiental, pero los dos confluyen en un punto donde nosotros lo llamamos gestión del cambio climático, donde no solamente vemos problemas de desastres, sino también oportunidades. Y el punto de partida de la gestión del cambio climático es la confluencia de estos dos proyectos de gestión. Tenemos por un lado los instrumentos de gestión y planificación ambiental, territorial y sectorial. ¿Qué quiere decir eso? Desde el tema ambiental o desde el sector ambiente tenemos los planes de gestión ambientales, tenemos los POMCAS, tenemos POMIWACS, y por otro lado pues tenemos lo que son las priorizaciones de acciones de adaptación al cambio climático. En este punto queremos resaltar que la planificación de cambio climático o de gestión de cambio climático tiene que verse desde el territorio y donde el territorio es lo más local, porque es donde realmente impacta lo que es cambio climático y variabilidad. Entonces hablamos desde el territorio donde los sectores realmente están trabajando. Entonces hablamos como los ganaderos, como los agricultores, como el sector energético, el agua potable, la vivienda, educación, en el territorio van a empezar a adaptarse. Entonces, ¿qué es un plan de adaptación? Antes de entrar en qué es un plan de adaptación, quería comentarles que en Colombia, para los que no saben, y estamos hablando de cambio climático a nivel general, ha optado en su Plan Nacional de Desarrollo por 3 estrategias y un plan. Las 3 estrategias, una es la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, que su objetivo es la minimización de gases de efecto invernadero sin intervenir con el desarrollo del país. Por otro lado tenemos la Estrategia Nacional de reducción de emisiones por degradación y deforestación de bosques, que también su objetivo es minimizar la deforestación, como su mismo nombre lo dice, y evitar la producción también de gases de efecto invernadero. Por otro lado tenemos la estrategia financiera para la atención de desastres, que es realmente como donde nos vamos a apoyar para financiar toda la estrategia, pues las 4 estrategias, aunque tenga el nombre de desastres. Y finalmente tenemos nuestro Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. En el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es donde nosotros trabajamos lo que son los planes territoriales y sectoriales sobre cambio climático, sobre adaptación al cambio climático. Sin que esto quiera decir que por un lado estamos trabajando mitigación y por el otro lado estamos trabajando adaptación. Lo que estamos buscando, aunque tenemos diferenciadas las 2 estrategias, queremos de todas maneras que el país trabaje por un desarrollo compatible con el clima. Entonces muchas veces las estrategias o las acciones de mitigación son compatibles y aportan a la adaptación y viceversa. Entonces digamos que lo que queremos también presentarles es que no estamos diferenciados, sino que estamos tratando de trabajar muy en conjunto. Entonces cuando aterrizamos estas estrategias que son a nivel nacional, que son a nivel de los ministerios,
lo que queremos es llevarlo a nivel local. ¿Qué y cómo vamos a desarrollar y qué acciones vamos a plantear en estos planes territoriales de adaptación al cambio climático? Entonces, ¿qué es un plan de adaptación? Es un instrumento para incorporar acciones definidas en el ámbito regional y nacional. ¿Por qué regional y nacional? Porque hay unas acciones que las podemos nosotros presentar a nivel nacional e implementar a nivel regional, pero pues como todos sabemos, pues Colombia es un país diverso y cada territorio tiene que adecuarse y tiene que presentar sus opciones de adaptación. Nombramos, son acciones que se deben hacer con los sectores, pues porque son los sectores realmente, la comunidad, la que va a empezar a sentirse afectada. Lo hemos visto desde el fenómeno de la Niña en la región de La Mojana, las inundaciones aquí en la Sabana, hemos visto también pues las sequías, incendios, ahorita obviamente con Casanare todo el mundo está pendiente de eso, y lo que vemos es que son acciones que realmente tienen que ser muy locales. Entonces tenemos que trabajar con los municipios, con las corporaciones, con la comunidad, líderes comunitarios. Entonces, por eso también trabajamos con los sectores dentro del territorio. Son acciones identificadas en el territorio y que aportan a los procesos de planificación ambiental, territorial y de gestión ambiental. Entonces, lo que queremos no es que muchas veces nos preguntan, vamos a armar otro plan. No, lo que queremos desde el ministerio también es empezar a que cambio climático lo veamos como un aporte que va a trabajar dentro de los instrumentos de planificación territorial y sectorial. Entonces, si logramos incluir cambio climático y las variables de cambio climático, no vamos a trabajar, no vamos a duplicar esfuerzos, sino lo que queremos es minimizarlos y hacer una muy buena planificación. Son acciones que favorecen a la resiliencia de los sistemas sociales, económicos, culturales, ecológicos y político-institucionales. ¿Por qué? Porque realmente estas acciones, como su nombre lo dice, son realmente de gestión ambiental y lo que tenemos es que fortalecer los sistemas sociales, que la economía realmente del país, de la región o del territorio no se vea afectada, que la salud, la alimentación, el agua potable, la energía que necesitamos en las ciudades, en los municipios, no se ve afectada por cambio climático. Y son acciones que deberían aprovechar y deberían ser o deben aprovechar oportunidades económicas y de investigación para el desarrollo sostenible. Entonces también no nos podemos quedar solamente, y también queremos un poco que el mensaje sea, no es solamente un tema ambiental, es un tema también que nos afecta como seres humanos, nos afecta nuestra economía y nos afecta realmente como población. Entonces, por eso la importancia de las oportunidades económicas y de investigación, ver no solamente que el cambio climático nos va a impactar, sino realmente nosotros cómo vamos a utilizar como cambio climático una oportunidad. Es decir, si el clima está cambiando, ya sabemos que Bogotá no es el mismo que hace muchísimo tiempo, frío, llueve, todo el tiempo con sombreros y la sombrilla, como muchas veces nos acordábamos, sino también, y si nos acordábamos de una moda que siempre estábamos con la sombrilla, cómo realmente esto podemos verlo como una oportunidad. En los sistemas agrícolas igualmente, no nos podemos quedar estancados en que yo soy yuquero y yo siembro yuca, pues no, si el clima está cambiando y su región está cambiando, tenemos que aprovechar la oportunidad y ver qué otras cosas podemos hacer realmente, porque no podemos imponernos también a un ambiente que es más bien al revés, donde el ambiente se está imponiendo ante nosotros. Entonces, ¿por qué un plan o para qué un plan de adaptación? Finalmente es porque tengamos una sostenibilidad en el desarrollo. Entonces tenemos la política nacional de océanos, la política nacional de gestión integral del recurso hídrico y la política nacional de gestión integral de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y tenemos la ley 1523 que habla sobre gestión del riesgo. Estos hablan y el enfoque es de sostenibilidad y seguridad territorial. Estamos hablando todo el tiempo es del territorio y ese territorio impacta
lo que es la sostenibilidad para el desarrollo, que es el desarrollo del país. Y lo mismo, ese desarrollo del país va a impactar al territorio. Entonces tenemos que estar trabajando todo el tiempo, no solamente a nivel territorial, sino sectorial. Es como el abanico, nosotros tenemos que estar moviéndonos. Bueno, aquí se me olvidó algo. COMPES 3700 es donde se presenta la necesidad de crear un sistema nacional de cambio climático. En este momento el país estamos tratando de formular, tenemos un proyecto de decreto CISClima, en donde tenemos las diferentes entidades y de diferentes organizaciones donde trabajamos el tema de cambio climático. Entonces tenemos todos los institutos de investigación, tenemos corporaciones, tenemos a la comunidad, tenemos la parte como territorial y sectorial y tenemos todo el plan de financiación, en donde lo que hemos estructurado en Colombia y se ha llevado, lo tomamos como ejemplo del eje cafetero, son los nodos regionales de cambio climático. Esos nodos regionales tenemos a Colombia dividido en 9 nodos regionales de cambio climático, donde la Corporación de Cundinamarca hace parte de este nodo que es Centro Andino. Están Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, me corriges si me equivoco, Corpo Boyacá, Corto Lima, Corpo Chivor, Corpo Guavio y Secretaría Distrital de Ambiente. Entonces, ¿qué es? Y la CAR. Y la CAM. ¿Qué es lo que buscan estos nodos? Es que se puedan, son espacios de articulación donde se presentan ideas, estudios, proyecciones de cambio climático. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que queremos? Que en estos nodos se compartan, porque pues la CAM trabaja de una manera, la CAR trabaja de otra manera, pero que compartan realmente ideas de cómo afrontar cambio climático y cuáles son los deberes y cuáles son los deberes y las responsabilidades de cada territorio frente a cambio climático. Entonces, en este momento estamos en proyecto de decreto del CISClima. También, como lo sabrán, el tema de cambio climático ha cogido muchísima fuerza, consideramos que es muy relevante y por tanto el ministerio, la misma ministra, dijo que teníamos que presentar una ley sobre cambio climático y que cobije nuestra política de cambio climático. Entonces, en este momento, sobre la política les puedo decir que ya están los términos de referencia, ya están presentados, estamos recibiendo comentarios, pero la idea es que este año saquemos nuestra política de cambio climático y la cobije pues la ley. Entonces, aspectos claves para tener en cuenta en un plan de adaptación. ¿Qué es lo más importante para nosotros poder avanzar? Es tener realmente los procesos históricos de desarrollo de la región, saber qué es lo que ha estado pasando, entonces no solamente desarrollo, sino también toda la información climatológica de todos los eventos que puedan estar sucediendo en el territorio. Entonces, la historia realmente es lo que nos va a dar a nosotros el paso inicial para nosotros enfrentar un futuro y planear. Los flujos de bienes y servicios, aprovechamiento de recursos y disposición de residuos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hacemos la planificación territorial y decimos estos son áreas de conservación, áreas de reservas, lo que queremos es que hay unos elementos que realmente no se pueden plasmar en el territorio, o no se plasman en el territorio, pero sí son importantes a tener en cuenta. Lo pongo como ejemplo si vamos a hacer un edificio, el edificio en el plano nos va a quedar la mancha como tal, pero el edificio, dependiendo de las características que tenga, va a tener unos flujos de bienes y servicios de los recursos naturales. Entonces, si lo hago de ladrillo, si lo hago de metal, dependiendo de cómo yo lo construya, eso sí va a impactar en otros puntos de los recursos naturales.
Los insumos técnicos, tecnológicos y análisis que ayuden a comprender los efectos del cambio climático en la economía y la población, ecosistemas, servicios ecosistémicos y sus interrelaciones. Hay muchos estudios que tenemos que hacer análisis, no solamente tenemos que verlo desde el punto ambiental, tenemos que ver toda la interrelación realmente del territorio, cambio climático, variabilidad climática, la comunidad, la producción, entonces la economía, entonces es la interrelación realmente de ese análisis, el análisis de esa interrelación la que tenemos que tener en cuenta. El monitoreo sistémico de datos e información para la toma de decisiones desde una óptica prospectiva. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que ver no solamente hacia atrás, sino también hacia el futuro y ese análisis de datos que tenemos que desarrollar. Lo que también muchos sabemos es que cambio climático es uno de estos temas que tiene muchísima incertidumbre, así como hay detractores y hay gente que sabe que existe, también tenemos que manejar el tema de la incertidumbre. Hoy puede pasar, mañana puede pasar, y no solamente el tema de cambio climático, sino tenemos que hablar es mucho más en tema de variabilidad climática. Entonces muchas veces se dice es posible un 70%, 60% y vaya bajando 50% que va a haber un fenómeno del Niño este año. No sabemos si va a haber fenómeno del Niño o no, entonces hay un tema de incertidumbre que nosotros tenemos que manejar y por eso es que se van a formular o se busca que se formulen planes de adaptación, porque esos nos van a disminuir un poco o ser capaces de afrontar esa gran incertidumbre con la que vamos a estar viviendo. Conocimiento de modos de vida de la población y la cultura local. Es importante tener en cuenta también cómo vivimos. Tampoco podemos decir todo el tiempo yo soy el más ambientalista o el más sostenible del mundo. También toca ver cuáles son nuestras raíces, qué es lo que queremos y a partir de esa historia que tenemos que construir nuestro futuro. Análisis de la comunidad e instituciones de impactos potenciales de la variedad climática y de sus posibles medidas de adaptación para manejarla. Tenemos que ser muy conscientes cuál es nuestra capacidad de adaptación y ahí tenemos que enfrentarnos y decir si mi capacidad de adaptación va hasta cierto límite, me toca ver cómo busco recursos, cómo soy mucho más innovador. Digamos que el tema de innovación también es muy importante y no ser simplemente el negativo, sino innovador. Y aproximaciones diferenciales de acuerdo al contexto específico. Lo que les dije desde el principio es muy diferente cómo la región de La Mojana se adapta a cómo se debería estar adaptando en este momento la Orinoquia y el nodo regional centroandino. Entonces, si tenemos una serie de aspectos a tener en cuenta, tenemos unos criterios para la priorización de acciones para la gestión del cambio climático. Por un lado tenemos las áreas geográficas, que tenemos que definir dónde vamos a empezar a implementar acciones de adaptación. Tenemos por un lado lo que son los efectos de cambio climático, de impactos de cambio climático y los escenarios de cambio climático. Los escenarios de cambio climático, ahorita en la próxima charla lo va a presentar el IDEAM, pero no solamente creo que es importante tener estas dos variables, sino también es importante tener en cuenta la comunidad, la población que vive, cuáles son sus recursos, si son pescadores, si son ganaderos, si son agricultores, si son industria hotelera, si son portuarios. Entonces hay que tener en cuenta también dentro del área geográfica qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucede a nivel población y a nivel sectorial. Y tenemos los elementos comunes entre los instrumentos para la gestión del cambio climático. Si nosotros cogemos los instrumentos de planificación ambiental y territorial, encontramos estos 5 elementos que son comunes entre los instrumentos de planificación,
que son las áreas para la conservación, protección y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, las infraestructuras básicas y sectores, el recurso hídrico y zonas costeras, las áreas para el manejo del riesgo asociado a los efectos de cambio climático, los eventos climáticos, y las áreas agrícolas, pecuarias, silvícolas y mineroenergéticas. Entonces es importante que tengamos en cuenta lo que les dije desde el principio. Nosotros lo que no queremos es hacer un plan más realmente muchas veces, sino que entendamos que incluir cambio climático dentro de los instrumentos de planificación es de gran relevancia. No queremos destruir trabajos que ya se llevan realizando, sino dentro de los trabajos que ya las corporaciones están haciendo, dentro de los trabajos que ya los municipios llevan desarrollando. Entonces ahí es donde queremos trabajar el tema de cambio climático. Y finalmente tenemos los mecanismos de gestión de cambio climático, que son la coordinación sectorial e institucional, que se trabaja a nivel horizontal y vertical. Tenemos la generación de conocimiento y difusión, la inclusión de la comunidad y la financiación. Dentro de todo este proceso de planificación, queremos resaltar los procesos de articulación para la gestión de cambio climático. Y son 3 procesos, aunque estén 1, 2 y 3, no son ni 1, 2 y 3, no tienen un orden, no tienen una jerarquía, no tienen, son procesos que tienen que estar desarrollándose todo el tiempo, precisamente por eso son de articulación. Y es articulación con los actores comunitarios, sectoriales y académicos, con las instituciones, corporaciones ambientales y entidades territoriales, y de información en los diferentes ámbitos territoriales, multiescalar y multitemporal. Entonces voy a pasar cómo es la articulación entre cada uno. Entonces con los actores comunitarios, los pasos que nosotros estamos recomendando, simplemente es una recomendación, más no es una imposición. Es el reconocimiento del saber local, sectorial y académico frente a la variabilidad y al cambio climático en su territorio. Igualmente, creo que es lo que ya también he nombrado, y es que el conocimiento territorial y local es fundamental para poder accionar. La identificación de vulnerabilidades en el área geográfica objeto de atención. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces hay información que no está estandarizada, que no está recopilada, y que con el saber de las comunidades podemos realmente saber dónde tenemos que actuar y cuáles son las vulnerabilidades de la comunidad o del territorio. Por ejemplo, en Antioquia se desarrolló un proyecto muy interesante sobre alertas tempranas con la misma comunidad, donde la persona que vivía en la alta montaña aprendió a leer los pluviómetros, entendió su territorio, cuando está lloviendo tanto, cuando el pluviómetro me dice tanto, yo ya veo que hay cierta cantidad de agua que va a haber en el río. Y ya la persona que está abajo, en la parte baja del río, la parte baja de la cuenca, va a recibir la información porque la persona de arriba le va a llamar, le va a decir: oiga señor, está lloviendo tanto, ya el pluviómetro me está diciendo que hay tanto tiempo con tanta cantidad de agua, milímetros de agua, entonces por favor despejen la zona cercana al río. Entonces esa es la identificación de las vulnerabilidades, saber qué es lo que le está pasando al territorio desde la comunidad y desde el territorio. Identificación de prioridades de adaptación en el territorio. Cada territorio tiene sus vulnerabilidades y hay que aprender a ver, a identificar cuáles son las prioridades que se van a desarrollar. Y de definición de las estrategias de adaptación. Finalmente, ¿qué es lo que queremos? Es un territorio adaptado y tenemos que desarrollar tanto estrategias, acciones, medidas de adaptación en un accionar en un tiempo determinado. La articulación con instituciones, corporaciones ambientales y entidades territoriales. La forma de trabajar con las corporaciones ambientales y entidades territoriales, lo que les llevo diciendo, es a partir de los instrumentos de planificación. No es sumar mucho más trabajo, no es adicionar, sino es realmente reconocer el trabajo que ya llevan haciendo las corporaciones y las entidades territoriales y con sus instrumentos de planificación.
Entonces, definir el ámbito territorial de acción, o los instrumentos de planificación y gestión territorial, ambiental y sectorial correspondientes. Hacer una revisión del estado del arte, de cómo está la implementación y cómo está la articulación de cambio climático en esos instrumentos de planificación. Hacer un diagnóstico del estado de adaptación logrado o los pendientes que se hayan desarrollado para la formulación de los planes de adaptación o de las medidas de adaptación. Y finalmente, la definición de acciones y medidas de adaptación para cada uno de los elementos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. En este momento este desarrollo, lo que les digo, es a partir de los instrumentos de planificación y de la información de los diferentes ámbitos territoriales. ¿Qué sucede? Muchas veces todavía no tenemos, lo que les dije, no tenemos la información y tenemos que empezar a construir esa información. Entonces, lo que ven aquí en la parte de arriba son los elementos que les decía que eran integradores o que estaban en los diferentes instrumentos de planificación. Entonces, la identificación de vacíos de información en el territorio, objeto de acciones de adaptación. Luego, la discusión de opciones técnicas y financieras para generar un diagnóstico que permita comprender los efectos de cambio climático en la economía y la población, ecosistemas, servicios ecosistémicos y sus interrelaciones. Después, un diagnóstico y análisis de las cargas y beneficios de las acciones de adaptación definidas. Y finalmente, en el análisis de costos presentes y futuros de la implementación de las medidas de adaptación. ¿Por qué es importante esto? Muchas veces, así como en mitigación es muy fácil cuantificar las medidas, en adaptación es mucho más difícil, porque ¿qué medida si yo invierto 10 pesos en una medida de adaptación, qué significa eso a futuro? ¿Y cuánto me va a prevenir económicamente que se vaya a afectar económicamente si yo tengo esa medida de adaptación? Entonces, es importante el análisis de costos en el presente cuando yo ponga mi medida de adaptación y que voy a prevenir en el futuro, teniendo en cuenta esa medida de adaptación. Muchísimas gracias. Preguntas.